Feliz sábado para todos, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Y que cada día nuestra vida pueda ser un ejemplo para agradar y alabar a nuestro Dios. Aunque Dios no nos haya revelado ante nuestros sentidos, puesto que no podemos verlo ni tocarlo, no nos dejó tentados a ciegas, en la confusión y en la duda, sin ninguna evidencia de su existencia. O sea, en ningún momento Dios nos dejó en duda con respecto a su existencia. Hay muchas personas que no creen en Dios y que la cosa se hizo de la nada, el universo, el mundo, como dice la evolución, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay un Dios creador de todas las cosas. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con cada uno de los presentes el tema evidencia de la existencia de Dios. Y vamos a ver cuáles son esas evidencias que nos muestran de que Dios existe y que el universo existe. Su existencia, su carácter y su confiabilidad en su palabra son establecidas por evidencia que apelan a la razón. ¿A dónde apela? ¿A dónde queda la razón? ¿Sabes qué? Aquí detrás de la frente hay algo, yo no se lo mencioné en la célula de joven. ¿Qué es lo que tenemos aquí al frente, detrás de la frente, perdón? El lóbulo frontal. Y es el lugar por donde nosotros razonamos, donde lo ético y lo no ético. Es el lugar por donde nosotros podemos darnos cuenta si estamos equivocados o no. El lóbulo frontal es la parte más significativa que tiene el cerebro, porque depende de él nosotros podemos razonar y tener conciencia. Es la conciencia, es decir, si yo digo el cielo es verde, ¿qué dirían ustedes? Que no. ¿Quién está trabajando ahí? El razonamiento, el lóbulo frontal te indica de que el cielo no es verde, sino azul. Esa es la evidencia completa. Entonces Dios dice que no nos dejó a ciegas de acuerdo a la existencia de Él. Y por eso, a través del lóbulo frontal podemos razonar, podemos tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Sin embargo, hay influencias negativas que pueden bloquear completamente el lóbulo frontal y el mensaje se va directamente hacia el lóbulo occipital, que lo tenemos en la parte de atrás del cerebro. Entonces es interesante que debemos que, como dice la pluma inspirada, debemos que cuidar de las avenidas del alma, de lo que vemos, de lo que oímos, aún de lo que palpamos, porque puede dañar nuestra capacidad por donde Dios quiere comunicarse. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas evidencias que confirman la existencia de Dios y a dónde podemos encontrarla? Dice acá, evidencias o huellas de Dios en la tierra. ¿Cuáles son esas evidencias de Dios en la tierra? Y ahí yo quiero que vayamos a la Biblia y busquemos el libro de Mateo capítulo 6 versículos 28 y 29. Mateo 6, 28 y 29. Huellas de Dios en la tierra. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria como él. O sea, ahí podemos conseguir una huella de la existencia de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas existencias? ¿Cuáles son esas maravillas? Dice, todo lo que nos rodea en la tierra, el mar, el cielo, son demostraciones del orden, belleza y exactitud y adaptación y planificación de Dios. Cuando nosotros vemos la naturaleza, nos damos cuenta que la mano de Dios está allí en ese lugar. Cuando vemos una flor que ella abre sus capullos y vemos la evidencia de Dios,
también podemos ver en las aves. Yo no sé cuánto le encanta, pero allá en la casa, al lado, en las matas que están allí, todos los días en la madrugada se escuchan una guacharaca. Y eso es algo tan maravilloso, escuchar a las guacharacas cantar a las 5 de la mañana. Sabroso, porque se escucha muy sabroso el canto de ellas. Desde muy temprano, ellas están alabando el nombre de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, la belleza de la creación es esto. Considerar las maravillas de la creación, la belleza y el perfume de las flores, los cristales de las copas de las nieves, las alas de las mariposas, la telaraña, la pluma de un ave, la mazorca de un maíz. Imagínense, cuando uno ve eso, no sé si aquí hay agricultores que han en alguna oportunidad sembrado, cómo es cuando la mata va naciendo y después cuando sale el jojoto y después cuando brota la barba. Y entonces uno dice, ya va a estar bueno para la cachapa. Entonces, es maravilloso ver todas esas cosas. El instinto, mecanismo maravilloso de la abeja. ¿Quién ha estudiado acerca de la abeja? ¿Alguno ha estudiado acerca de la abeja? O sea, la labor maravillosa que tiene la abeja. O sea, cada grupito para cada ocasión. Están las que limpian, están las que producen las colmenas, están las que cuidan las reinas. O sea, cada quien tiene un trabajo diferente y exactamente, o sea, planificado, en orden. Y entonces uno ve estas cosas, son huellas de Dios aquí en la tierra, con respecto a la existencia de Dios. El murciélago, las aves, el sistema que todo nos rodea, esas son partes de la evidencia de Dios. Entonces, ¿podría estas maravillas de la creación haber surgido por sí mismas? ¿Realmente existieron por sí mismas? La respuesta es no, porque todo tiene un origen, un creador, y el creador es Dios. La gloria de Dios, basta mirar el cielo y a simple vista para que uno se impresione con la sensación de la gloria de Dios. Cuánto mayor es esa revelación cuando se estudia a través de un telescopio. ¿Alguna vez han podido mirar por un telescopio? Cuando yo hice la especialidad de cosmografía 1 y cosmografía 2, es interesante cuando uno ve por el telescopio, como ve las estrellas, ve el cielo, o sea, se ve tan hermoso, o sea, con algo creado por la humanidad, un telescopio. Y sin embargo podemos ver grandes maravillas, grandes cosas, y nos damos cuenta que Dios tiene la mano de Él en todos lados. Una segunda huella la encontramos en Salmo 19.1, huellas de Dios en los cielos. Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia qué cosa? Anuncia Sus obras. Entonces vemos la evidencia de Dios. ¿A dónde? En el cielo. La evidencia. Dice Isaías 40:26 también dice, levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó todas las cosas. Él saca cuenta y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su Cristo. Lo di de esa manera porque lo tengo en mi mente con la canción que canta Bienvenidos a Viernes. Y él menciona eso, y por eso lo dije de esa manera como forma de canto. Dice, el cielo, perdón, en el cielo, encima de nosotros existe la misma evidencia del orden, belleza, dedicación y propósito que vemos en la tierra. El mismo ejemplo, o sea, cómo Dios se muestra a través de estas maravillas. Vemos los planetas, cómo formó los planetas, las millones y millones y millares de estrellas que hay en nuestra galaxia o en nuestra Vía Láctea. Como decía en un libro, no sé si leer ese libro, Más allá de la imaginación, un libro maravilloso, y ahí habla que
uno en nuestra Vía Láctea puede alcanzar a poder mirar 200.000 millones de estrellas, imagínense eso. O sea, todo eso muestra de un Dios creador, de alguien que es superior a todo y que nada sucedió de la nada. O sea, esas maravillas del sistema solar, cada peso de la velocidad, el número de distancia y temperatura de billones de planetas y de estrellas. O sea, todo eso muestra realmente la maravilla y el poder de Dios. Dice, el mismo poder que sostiene la naturaleza trabaja también en el ser humano. Las mismas leyes que guían las estrellas también rigen la vida del ser humano. Todo es dirigido por Dios. Todo está dirigido por Dios en todo momento. Otra evidencia que podemos conseguir con respecto a las huellas de Dios, la huella de Dios en nuestro cuerpo. Y es maravilloso saber todo lo que hay en nuestro cuerpo. Es importante conocer nuestra fisiología, o sea, cómo funciona nuestro cuerpo, o sea, cada una de las partes de nuestro cuerpo, porque es importante de saber realmente el mecanismo que hay dentro de nosotros, o sea, cómo Dios formó y creó esta máquina maravillosa. Yo creo que una de las máquinas más poderosas que hay es la raza humana o el humano, porque o sea, nosotros como seres humanos a veces recargamos de tantas cosas en nuestra vida y él va para adelante, le agarra un motor y el motor le da y en un momento que se funde y se acabó, tiene que rectificar nuevamente. El ser humano se estranocha, en algunas ocasiones algunas personas consumen alcohol, consumen drogas, diferentes cosas, y el cuerpo ahí batallando. Por eso que es una máquina poderosa. Pero dice Salmo 139, 14: te alabaré porque formidables y maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, podemos ver esas maravillas. ¿Y cuáles son esas maravillas? Miren, yo quiero compartir con ustedes algo aquí que dice: el cuerpo humano presenta también las mismas evidencias sorprendentes del proyecto y la coordinación vista en la tierra y en los cielos. Considera las maravillas del cuerpo, las células vivas, el corazón, el cerebro, el ojo, el oído, las manos, el tacto, paladar y olfato, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el milagro prolongado e intrigado de la reproducción y del crecimiento, las glándulas y el mecanismo maravilloso de la defensa y cura del cuerpo, como es el sistema inmunológico. O sea que cuando nosotros vemos estas cosas, nosotros allá en la clase en Mérida, cuando estábamos en el curso de evangelista en el área de la salud, y veíamos esa materia que se llamaba fisiología humana. Y cuando uno estudia esos temas, y claro, uno no estudia profundamente, pero una base para cómo saber y cómo trabaja nuestro cuerpo, y uno se da cuenta qué tan maravilloso trabajo y especial hizo Dios con cada uno de nosotros. O sea, cómo las millones de células. Había una materia también que tenía que ver con bioanálisis, y nos daban algunas técnicas de análisis, y tendríamos que mirar por el telescopio, mirar cada una de la sangre y cómo se movía todas las cosas de las células allá dentro de ese aparatito que uno miraba. O sea, era maravilloso. O sea, cómo se reproducen las células y cómo también los anticuerpos combaten las enfermedades, que es el sistema inmunológico. Por eso que es importante conocer cada una de estas experiencias. Y sabes que hay algo interesante que yo aprendí en eso, que cuando un bebé nace, hay dos cosas que no se le forman cuando ellos nacen, que es el sistema inmunológico. Ellos no tienen sistema inmunológico sino después de 1 año, 2 años.
se les forma el sistema inmunológico. Para que, ¿y cómo hacen para que esos bebés recién nacidos puedan soportar los virus y las enfermedades cuando están fuera de la matriz, porque ya ahí no hay quien los proteja? Bueno, a través de la madre por el pecho, porque la leche contiene eso y le ayuda a combatir los problemas y las enfermedades que pueda adquirir, porque ellos no tienen sistema inmunológico, igual que el hipotálamo, que tampoco, que es lo que regula la temperatura del cuerpo. Entonces eso, cuando nosotros vemos y estudiamos estas cosas, nos damos cuenta realmente que hay algo maravilloso y poderoso detrás de esta cosa, y nada más es Dios, simplemente es Dios. Y si alguien no cree en estas cosas, oye, obviamente está mal, porque Dios es el que forma cada una de estas cosas. Dice, ¿qué haremos con esas incansables evidencias de planificación inteligente de la tierra, los cielos y nuestro cuerpo? No podemos ignorarlo, pues exige explicación racional. Por eso es que es importante el raciocinio, o sea, el saber lo correcto y lo incorrecto. Y como dije al principio, y eso depende del lóbulo frontal, que es el sistema que puede reconocer que tenemos conciencia o no tenemos conciencia, sabemos lo bien y lo mal. Eso es lo que nos ayuda. Por eso es importante conocer estas cosas, y dice que exige la explicación de lo racional. Existe con un propósito o por accidente, de ninguna manera. Todo tiene un propósito en la vida. Aún cada hoja que cae no cae al suelo sin que Dios lo permita. O sea, no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. Cualquier cosa mínima, Dios siempre está allí a la mano. Ahora, Hebreos 4:3-4 dice, porque todas las cosas hechas por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo todas las cosas fue Dios. O sea, puede haber muchas cosas, pero Dios es quien creó todas las cosas. Y eso me viene a la mente, me recuerdo un folleto de escuela sabática que se estudió hace muchos años, no sé si alguno lo debe recordar, cuando un hombre le dijo a Dios que él podía crear todo lo que él quisiera, que él podía crear todo. Y entonces Dios le dijo, bueno, pero crea un hombre, pues crea el hombre, pues. Y él empezó a agarrar tierra, a sacar tierra, y Dios le dijo, no, tienes que crear tu propia tierra. Porque él decía que era capaz de crear cualquier cosa. Y yo, bueno, crea lo que tú quieras. Bueno, voy a crear el hombre, entonces empezó a recoger tierra, y Dios le dijo, no, pero tú tienes que crear tu propia tierra. Entonces no es creador, el único creador es Dios, es el único que puede crear todas las cosas. Y por eso es importante, y la gente que enseña acerca de la no existencia de Dios, la Biblia tiene mucha evidencia con respecto a la existencia de Dios. Y vemos estos 3 puntos: evidencia en la tierra, evidencia en los cielos y evidencia en nuestro cuerpo. Que ahí es donde yo me pongo a ver y cómo, o sea, cada paso y cada cosa que funciona, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema central, todas esas cosas. Y eso nos lleva a pensar de que no es nada de la casualidad, sino que Dios está detrás de todo esto. Otra evidencia, la arqueología ilumina la Biblia. La arqueología dice, 100 años atrás habían críticos que alegaban que la Biblia estaba repleta de enormes errores. Hoy la situación cambió. Casi dramáticamente, los descubrimientos arqueológicos en la tierra bíblica han creado una nueva confianza en la exactitud histórica de la Escritura Sagrada. Esa nueva confianza se repite en las palabras durante el discurso presidencial. Los doctores modernos ahora son aquellos que reconocen la autenticidad
y la autoridad de la evidencia de Dios a través de la arqueología. Entonces vemos que también en esos puntos también hay mucha evidencia maravillosa. ¿Qué otra evidencia? Dice aquí, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿qué cosa es? Inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la Biblia revela que su palabra es inspirada exactamente por Dios. Aunque fueron hombres quienes la escribieron, pero fueron hombres piadosos que fueron llenos del Espíritu Santo para escribir. Por eso que revela, es una evidencia inexplicable, pero realmente Dios es el inspirador de cada una de esas palabras, de cada una de las cosas. Los profetas utilizaron cada una de esas cosas. Primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21. Y lo que decía el hermano esta mañana, a veces es importante investigar muchas cosas. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener ¿qué cosa? Lo bueno. O sea, si usted escucha algo, bueno, investíguelo. El mismo Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no podemos conformarnos por lo que decimos o por lo que escuchamos. Tenemos que investigar, nosotros investigar cada una de las palabras y las cosas que se dicen para saber y corroborar que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, esa es una prueba de la Biblia, que es que toda la escritura es inspirada por Dios. La primera permanencia de la Biblia. Considere estas declaraciones que la Biblia hace en su permanencia. Isaías 48. ¿Qué dice Isaías 48? Séquese la hierba, marchítese las flores, mas mi palabra, ¿qué cosa? Permanece para siempre. O sea, puede acabarse todo. Miren, y durante la historia hemos leído que la Biblia ha tratado de quitarla, de quitarla del medio. ¿Recuerdan la Revolución Francesa? Los que han leído el conflicto de los siglos, ahí vemos cómo en ese tiempo intentaron de quemar todas las Biblias que había para evadir el cristianismo. Y sin embargo, la Biblia dice, séquese la flor y marchícese la mata, pero mi palabra, ¿qué cosa? Permanecerá para siempre. Juan 10:35, si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no pueden ser quebrantadas. No puede ser quebrantada. Otra evidencia de la Biblia que existe. Y Mateo 24:25 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, puede pasar lo que sea, pueden destruir lo que sea, pero mis palabras no van a pasar. El apóstol Pablo decía que lo podían amarrar, lo podían hacer lo que sea, pero jamás le iban a quitar la palabra. O sea, cualquier cosa lo podían hacer, pero no podían quitar nada. Dice, Diocleciano, emperador romano en el siglo IV, persiguió el cristianismo, confiscó las copias conocidas de la Escritura y las quemó. Sin embargo, la Biblia surgió de la ceniza. O sea, es que es imposible que podamos destruir las evidencias de Dios, porque como dijeran cuando quemaron a Juan Hus o a John Wycliffe. John Wycliffe lo quemaron después que ya había muerto pero lo quemaron porque según era un hereje, pero dice que las cenizas las esparcieron en el río y eso se esparció simbólicamente el evangelio por todo el mundo, por toda Europa, perdón. Entonces nos damos cuenta que imposible que alguien pueda callar y pueda quitar algo de la palabra de Dios. Puede ser caso que quememos la Biblia, la podemos quemar, pero realmente va a ser imposible porque el Señor quiere que eso esté grabado en nuestro
corazón. Otra evidencia, dice acá Tiro. Por ejemplo, consideremos a Tiro la floreciente puerto marítimo de la antigüedad de Fenicia. Esa grande y rica ciudad era impía a los ojos de Dios. Una de sus prácticas religiosas era ofrecer bebés al dios del fuego Moloch. Había un dios que habían hecho, me imagino que de hecho de piedra o de lata, no sé cómo, pero le metían fuego. Y resulta que ponían los bebés vivos en las manos y eso ahí se quemaba, pues era el sacrificio. O sea, esa era la práctica que tenía en aquel entonces. Y Dios profetizó algo contra Tiro. Y dice Ezequiel 26, 7 al 14, Dios profetizó 6 cosas que le acontecerían a la isla de Tiro. Forma un inmenso tesoro preparado para las manos de los hombres pesados, repleto de evidencia de la exactitud histórica de la Sagrada Escritura y revela por Dios para nuestros días. Entonces vemos acá que también en esa evidencia podemos encontrar que Dios profetizó algo y eso se cumplió. Entonces traería a Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Tiro. Muchas personas morirían en Tiro. Las ruinas de la ciudad serían lanzadas al mar. El área de la ciudad sería como una roca desnuda. Los pescadores usarían ese lugar para sacar sus redes. Nunca más sería reconstruido. Y eso pasó. Dice que por 2500 años los árabes aún están allí y solamente viven en tiendas. Y han intentado reconstruirla y no lo han podido. Y para finalizar, otra de las evidencias poderosas, el poder de la Biblia. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, es una evidencia maravillosa. Dice 2 Corintios 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. El poder de la Biblia, incontables hombres y mujeres rompieron las cadenas de los hábitos pecaminosos. Los blasfemadores se convirtieron en reverentes y puros. Los ebrios se hicieron sabios. Los criminales se transformaron en confiables y trabajadores. Entonces, todas estas cosas hace la palabra de Dios, transforma y puede restaurar la vida del ser humano a una vida mejor. Así que, queridos hermanos, queridos amigos que se encuentran aquí, Dios tiene suficiente evidencia en su palabra para que nosotros reconozcamos que las cosas que se hicieron, que están aquí, son existencia de que hay un Dios vivo y poderoso y creador de todas las cosas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Ahora tendremos un hermoso especial. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Music.
Oremos. Excelentísimo y eterno Dios, una vez más gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Ahora que vamos a nuestros hogares, bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén.